Hola, mi nombre es Claudio Bermelian y yo le voy a hablar sobre la NIA 500 y 501 de la evidencia de auditoría. La NIA 500 establece la responsabilidad del auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada. El objetivo es asegurar que la información obtenida sea confiable y relevante para respaldar la opinión del auditor sobre los estados financieros. Para obtener esta evidencia, el auditor utiliza diferentes procedimientos de auditoría, como lo son la inspección de documentos de registro, la observación de procesos dentro de la empresa, la confirmación externa con terceros, el recálculo o reejecución de operaciones, procedimientos analíticos para analizar la información financiera. Además, la evidencia es acumulativa, es decir, el auditor no se basa en una sola prueba, sino en la suma de varias evidencias obtenidas durante la auditoría. Por eso, el auditor debe aplicar juicio profesional para determinar si la evidencia es suficiente y adecuada. La NIA 501 nos habla sobre las consideraciones específicas para determinadas áreas. Esta establece procedimientos específicos que el auditor debe aplicar en áreas importantes de la auditoría. Primero, en el inventario, el auditor debe de verificar la existencia real de los bienes, revisar su condición para asegurar de que no estén obsoletos, y si el inventario está en posición de terceros, debe obtener una confirmación externa. Segundo, en los litigios y reclamaciones, el auditor debe investigar con la administración, revisar documentos relacionados y solicitar confirmación al asesor legal de la empresa. Por último, en la información por segmentos, el auditor debe tener evidencia suficiente para comprobar que la información financiera esté correctamente presentada y revelada según el marco de información financiera. La NIA 500 establece la evidencia de auditoría, mientras que la NIA 501 establece procedimientos específicos para áreas importantes como inventario, litigio e información por segmentos. Esto es con el fin de asegurar la confiabilidad de la auditoría. Muchas gracias. Carlos Ortega y hoy vamos a hablar de las normas internacionales de auditoría. En este caso vamos a hacer referencia a la norma internacional de auditoría 505, que trata de las confirmaciones externas. Esta norma trata del uso de procedimientos de confirmación externa que debe hacer el auditor para obtener evidencia de auditoría acorde a las normas 330 y 500. Esta norma busca dar al auditor guías y herramientas para una eficiente aplicación de procedimientos de confirmaciones externas, a fin de que la evidencia que pueda entregar tenga el más alto grado de confiabilidad posible. En la mayoría de los casos, la evidencia de confirmaciones externas suele ser más confiable que la evidencia generada internamente y brinda un alto nivel de confiabilidad para responder a los riesgos de fraudes o error. El objetivo de esta norma es permitirle al auditor diseñar e implementar una serie de procedimientos de confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Es necesario que el auditor mantenga bajo su control el manejo de las confirmaciones externas y las respuestas que de ellas reciba. Para ello, él debe encargarse de determinar qué información debe verificarse mediante procedimiento de confirmación externa y decidir a qué proporción de esa información le va a aplicar el procedimiento de confirmación externa. Debe diseñar un formato que contenga las solicitudes puntuales de lo que desea confirmar y debe hacerle seguimiento a dichas solicitudes. En caso de no tener respuesta, emitir una nueva solicitud.
También vamos a conversar acerca de la norma internacional de auditoría 510. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura de un encargo inicial de auditoría, además de los importes que figuran en dichos estados financieros. Los saldos de apertura, en algunas ocasiones, incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, como contingencias, compromisos. La norma internacional de auditoría 300 incluye requerimientos y orientaciones adicionales sobre las actividades previas al comienzo de la auditoría. Al iniciar un trabajo de auditoría, el auditor debe leer los estados financieros anteriores al dictamen y el dictamen del auditor predecesor, cuando los hay. De esta manera, el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que afecten los estados financieros actuales. Analizando los cierres del ejercicio anterior y si se han traspasado correctamente al ejercicio actual los saldos correspondientes y si se han aplicado las políticas contables apropiadamente. El objetivo del auditor con respecto a los saldos de apertura consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material los estados financieros del periodo actual. Cuando el auditor conduce un trabajo de auditoría inicial, su objetivo es obtener suficiente evidencia sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que pueden afectar los estados financieros actuales. Cuando existan limitaciones para acceder a estos documentos por parte del auditor, el auditor debe desarrollar otros procedimientos que le permitan generar y obtener la suficiente y apropiada información y evidencia. De esto no ser posible, esta situación se debe reflejar en la opinión y en el informe del auditor. En caso de el auditor, al realizar la revisión de los estados financieros, de los estados de apertura, de los informes de su predecesor, consigue alguna incorrección, debe reportarlo al nivel adecuado de la administración de dicha organización. Bueno, esto ha sido toda mi intervención en cuanto a las normas internacionales de auditoría. Hola, mi nombre es Francisco Aljuria. Mi punto a tratar de las normas internacionales, la NIA 520. Igualmente, el punto a tratar también es el alcance que tiene estas normas o el bloque de normas internacionales de auditoría de la 500 a la 599. La norma internacional de auditoría, la NIA 520, ¿verdad? Son procedimientos analíticos. A efectos de la NIA, el término procedimientos analíticos significan evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. ¿Qué quieren decir con plausibles? Que sean confiables, que sean fidedignos. Los procedimientos analíticos también incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones o de las relaciones identificadas que sean incoherentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo. En términos más sencillos, podríamos decir que la norma internacional, la 520, trata del uso que hace el auditor de los procedimientos analíticos como prueba sustantiva y como una revisión global al final de la auditoría. Los objetivos del auditor serían, primero, la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos sustantivos. Lo segundo, el diseño y la aplicación en una fecha cercana a la finalización de la auditoría de procedimientos analíticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad o empresa. Procedimientos analíticos sustantivos. Si se decide utilizar
la analítica para validar un saldo, la norma internacional de auditoría 520 pide cumplir una serie de pasos. Idoneidad. Esto determina si los procedimientos son adecuados para las afirmaciones dadas. Fiabilidad de los datos. Fiabilidad de los datos. Evaluar si la información base es de confianza. La definición de expectativas. Desarrollar una expectativa de lo que debería ser el número. Según el contrato de gasto por alquiler debe ser X monto. Umbral de diferencia. La diferencia determina qué variación es aceptable sin necesidad de seguir investigando más. Procedimientos al final de la auditoría. El auditor diseñará y aplicará en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son coherentes con su conocimiento en la entidad. Investigación de resultados atípicos. Si sus cálculos dicen que el gasto debería de ser 100 y la empresa dice que es 500, la norma internacional de auditoría 520 obliga a indagar con la dirección y obtener respuestas que tengan sentido, aplicar otros procedimientos si las explicaciones de la gerencia no son convincentes o no hay evidencias que las respalden. Los procedimientos analíticos son procedimientos potentes porque permiten ver más allá, ayudando a detectar riesgos que una revisión de documentos individuales podría pasar por alto. El siguiente punto a tratar es el relevar el alcance de la serie de las normas internacionales de auditoría del bloque o serie 500-599. ¿Cómo obtener evidencias de auditor? El alcance de este punto de norma define la responsabilidad del auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencias que sean suficientes y adecuadas. La norma internacional de auditoría o este bloque de la 500 a la 599 nos conseguimos con la norma internacional de auditoría 500 evidencia de auditoría que trata o nos explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estado financiero y trata de demostrar la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencias de auditoría suficientes y adecuadas que le permitan alcanzar conclusiones razonables en las que se pueda basar su opinión. Nos encontramos también con la norma internacional de auditoría 501, consideraciones específicas para determinadas áreas. Esta nos dice que trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia suficiente y adecuada de conformidad con la norma internacional de auditoría 330 y la norma internacional de auditoría 500 y otras que también aplican. También nos encontramos con la norma internacional de auditoría 505, confirmaciones externas. Esta trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencias de auditoría de conformidad a los requerimientos. Nos encontramos también con la norma internacional de auditoría 510, encargos iniciales de auditoría, o la podremos decir como saldos de apertura. Esta quiere decir o trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser relevada, tales como contingencias y compromisos. Nos encontramos con la norma internacional 520, procedimientos analíticos.
Esta trata del empleo del auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. También trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar en una fecha cercana de la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Nos encontramos también con la norma 530, que nos dice que es muestreo de auditoría. Esta aplicación, cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en relación de procedimientos de auditoría, estadístico y no estadístico. Esta norma complementa la norma internacional de auditoría 501. Encontramos con la norma internacional de auditoría 540, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las de valor razonables y las de información relacionadas a relevancia. En concreto, desarrolla la aplicación de la norma internacional 315 revisada y la norma internacional 330. Nos encontramos también con la norma internacional de auditoría 550, que habla de partes vinculadas. Esta norma se refiere o trata de la responsabilidad que tiene el auditor en lo que se refiere a relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros, en relación con los riesgos de correcciones material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Nos encontramos con la norma internacional 560, que posteriores a cierre. Si los estados financieros auditados con posterioridad a su publicación se incluyen en otros documentos, puede que el auditor tenga responsabilidad adicional con respecto a los hechos posteriores al cierre, que tal vez se necesite considerar tal vez como los requerimientos legales o reglamentarios. Nos encontramos también con la norma internacional de auditoría 570, empresa en funcionamiento. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la utilización por parte de la dirección de hipótesis de la empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Nos encontramos también con la norma internacional de auditoría 580, manifestaciones escritas. Trata la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de los responsables de la entidad o de la empresa. Es importante aclarar un punto o un pequeño detalle técnico. No existe una NIA 599 como norma individual en el marco de las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, el número 599 se utiliza frecuentemente para cerrar el bloque de la serie 500 a las 599, que es la sección dedicada exclusivamente a las evidencias de auditoría. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Claudio Bermelian y yo les voy a hablar sobre los objetivos de cada NIA. Entre el bloque de las NIAs 500 y 599 regula todo lo relacionado con la obtención y evaluación de la evidencia de auditoría. Estas normas establecen cómo el auditor debe obtener pruebas suficientes y adecuadas para fundamentar su opinión sobre los estados financieros. Como objetivo general del bloque de la NIA 500, nos habla sobre que todas las normas de este bloque tienen un eje en común, como regular de dónde se obtiene evidencia, establecer qué tipo de evidencia es válida, garantizar que la opinión del auditor esté técnicamente sustentada,
Y en cuanto a los objetivos de cada NIA, en la NIA 500, su objetivo es obtener evidencia suficiente y adecuada para sustentar la opinión. La NIA 501, su objetivo es obtener evidencia específica sobre partidas sensibles como inventarios y litigios. La NIA 505 nos habla sobre usar confirmaciones externas como medio de evidencia fiable. La NIA 510 nos habla sobre verificar que los saldos iniciales no tengan errores materiales. La NIA 520, su objetivo es aplicar procedimientos analíticos para evaluar coherencia financiera. La NIA 530 nos habla sobre usar muestreo para sacar conclusiones sobre una población. La NIA 540, su objetivo es evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables. La NIA 550 se encarga de revisar transacciones con la parte relacionada. La NIA 560, su objetivo es evaluar hechos posteriores al cierre. La NIA 570 nos habla de determinar si la empresa puede continuar como negocio en marcha. La NIA 580, su objetivo es obtener manifestaciones escritas de la administración. ¿Por qué el auditor diseña procedimientos adecuados según las circunstancias? Porque la auditoría es basada en riesgo, no todas las empresas son iguales, no todos los riesgos son iguales y no todas las partidas requieren el mismo nivel de revisión. El auditor adapta sus procedimientos según su nivel de riesgo, su complejidad de operaciones, su control interno, la importancia relativa, y el objetivo es reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. La auditoría no es mecánica, en cambio es un proceso profesional que se basa en juicio y evaluación de riesgo. Relevancia y fiabilidad de la evidencia de auditoría. La evidencia debe cumplir dos características esenciales, como lo dice su título. En cuanto a la relevancia, debe estar directamente relacionada con la afirmación que se está evaluando. Esto quiere decir que debe de tener facturas de ventas, confirmaciones de clientes y registros contables de cuentas por cobrar. La fiabilidad es más confiable cuando proviene de fuentes externas. Debe ser creíble, está obtenida por el auditor, está documentada. La cantidad de evidencia no sustituye su calidad. En conclusión, el bloque de las NIAs 500 a las 599 garantiza que la opinión del auditor esté respaldada por evidencia sólida, suficiente y confiable. Estas normas fortalecen la credibilidad de los estados financieros y aseguran la calidad del proceso de auditoría. Muchas gracias.